Bueno, queridos amigos, tengan ustedes un pero muy cordial saludo. Mi nombre es Diego y hoy quiero contarles un poquito acerca de lo que es el Evangelio de Marcos desde mi perspectiva, como un poquito desde mi experiencia. Para esto he querido como dividir el Evangelio en unos 5 o 6 puntos más o menos, según pues lo he podido leer y lo he podido entender. Me parece muy interesante el Evangelio de Marcos porque es un Evangelio muy didáctico, es un Evangelio que no se queda quieto, sino que camina y camina. Es un Evangelio que hace que Cristo camine y lo pone en diferentes escenarios de la vida judía, no solo en Galilea, sino que también lo lleva hasta Jerusalén y lo lleva a participar de todos los acontecimientos de un judío. Entonces, en este aspecto, he querido como dividir un poquito el Evangelio en esos 6 punticos, y el primero del que quiero tratar, porque me llama mucho la atención, es el llamado que hace el Señor, el llamado que hace Cristo a sus discípulos, el llamado que quizá Cristo nos está haciendo hoy a ti y a mí. Entonces, dice el Evangelio de Marcos que el Señor subió al monte y llamó a los que Él quiso. Este Evangelio es muy particular porque resalta mucho el monte. El monte era el lugar de oración, el monte era el lugar de encuentro con el Señor, era donde Cristo se encontraba con su Padre. Por eso Él sube al monte y antes de llamar a los que Él quiere, hace una oración y los encomienda y encomienda sus decisiones. Para nosotros ese monte hoy podría ser el Santísimo, ir a la iglesia, a la capilla y encontrarnos también con ese Cristo que está vivo, que está presente y que nos sigue llamando. Y entonces resulta que subió Él al monte y llamó a los que quiso. En este caso, desde mi experiencia, pues me llamó a mí a una misión particular. Y yo creo que esa misión particular es el ministerio sacerdotal. Por eso precisamente me siento como llamado, por decirlo así, a seguir sus pasos y a configurarme cada día más con Él. Esta es la invitación que Él nos hace a nosotros todos los días como discípulos suyos, no solo como personas vocacionadas que van a entrar a un seminario o que están en un seminario, sino que también nos llama a ser discípulos desde todos los ámbitos de nuestra vida, como médicos, abogados, panaderos. En fin, todo es una vocación, incluso padres de familia. Nosotros también fuimos llamados, o bueno, pues en este caso, sí, también nosotros, yo también incluido, porque no sé si sea, pues, esta la realidad. Fuimos llamados a ser padres de familia y educadores del futuro. Por eso, todo en la vida es una vocación y desde cualquier vocación nosotros podemos alabar a ese Dios, a ese Cristo que viene, que está en el monte, que ora por nosotros, que se entrega por nosotros y que nos llama. Por eso es que nosotros necesitamos de ese monte, de esa oración. Y precisamente pues aquí a mi costado tenemos la cruz de nuestro Señor, la mayor prueba de ese amor que Él nos tuvo y nos sigue llamando desde esa cruz para que nosotros nos configuremos con Él mismo. Decía en su Evangelio también: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Después de que el Señor nos llama, es necesario que siembre en nosotros esa semillita de la palabra. Y precisamente el Evangelio de Marcos nos narra la parábola del sembrador. Esta parábola que dice que esparció su semilla. Y pues todos nosotros somos ese terreno bueno, todos nosotros somos ese terreno en el que la semilla va a dar fruto. El fruto del 100 por 1. Y precisamente quienes están en un seminario están obligados a responder a ese llamado, a responder por esa semilla que se ha sembrado en ellos. Pero de la misma manera están llamados los padres de familia a responder también por esa semilla de la palabra y por esa semilla de la fe que deben transmitir a sus hijos. Pero no solo siembra también la semilla, sino que nos va curando. Para seguir a Cristo es necesario que nosotros estemos totalmente sanos, y no sanos físicamente, sino sanos espiritualmente. Nosotros estamos enfermos. ¿Y enfermos de qué? Enfermos del pecado.
de todas aquellas cosas que nos quitan la paz. Estamos enfermos y entonces el Señor viene y nos cura. Mire que el Evangelio narra que Él curó al ciego Bartimeo, que era ciego desde nacimiento. Y Él le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y el Bartimeo le responde: Señor, que vea. Y el Señor dice: tu fe te ha curado. Entonces precisamente nosotros también estamos enfermos de ceguera, porque no somos capaces de ver los designios de Dios, no somos capaces de ver lo que Él nos ofrece cada día. Y precisamente, si no somos curados de esa ceguera espiritual, difícilmente podremos configurarnos con el Maestro. Entonces, Él nos cura. Y no solo nos cura, sino que también nos cura, nos saca, expulsa de nosotros todos esos demonios. Él pasó haciendo el bien, curando y expulsando demonios. Expulsó tus demonios y expulsó mis demonios. O está en proceso de expulsarlos. Pero algo está haciendo, ¿cierto? Entonces Él saca de nosotros los vicios y trata de que nosotros también nos configuremos con Él y que seamos como esos hijos que Él quiere, perfectos como el Padre es perfecto. Otro de los puntos, no los voy enumerando, pero yo creo que ustedes los pueden identificar, es el alimento. Resulta que el Señor multiplicó los panes para todos los que lo seguían. Hoy nosotros pedimos que multiplique en nosotros el alimento de su palabra. Es necesario que nos alimentemos con esa palabra que nos da vida, que nos va enseñando, que nos va como fortaleciendo en este camino. Me gusta muchísimo esta parte de que el Señor se compadece de todos ellos, los mira y dice: siento lástima de ellos porque están como ovejas sin pastor. Y le dice a los discípulos suyos: aliméntenlos, denles de comer. Y ellos dicen: pero ¿cómo vamos a hacer si no tenemos comida y no tenemos dinero para comprar? Y Él dice: hombres de poca fe. Precisamente nosotros somos esos discípulos también. El Señor nos llama hoy para que alimentemos a toda esa multitud que busca a Cristo, a toda esa multitud que necesita de Cristo. Y nos pide que nosotros seamos hoy quienes multipliquemos ese pan, pero no el pan material, sino el pan de su palabra. Es necesario que Él multiplique ese pan, que nosotros también multipliquemos ese pan. Porque si nosotros no multiplicamos el pan, ¿cómo nos vamos a configurar con Él? Entonces, precisamente necesitamos ese pan de su palabra. Pero resulta que Él no solo multiplica ese pan de la palabra, sino que nos instruye. Él estuvo con sus discípulos y dice el Evangelio de Marcos, precisamente es espectacular porque tiene dos visiones. Y en el capítulo 8 parte su visión. Del capítulo 1 al capítulo 8 tiene una visión, y a partir del capítulo 9 al capítulo 16 una visión diferente. En su primera parte se esconde, por decirlo así, esconde su persona, y a partir del capítulo 8 empieza a instruir. ¿A quiénes? A quienes lo seguían, en este caso a sus apóstoles y a sus discípulos, y hoy a nosotros. Ese secreto mesiánico que ha de configurarse en nosotros. Él nos instruye, camina con nosotros y nos habla en parábolas también hoy, pero no solo eso, sino que nos las explica, como lo hacía con sus discípulos. Y precisamente es lo que nosotros necesitamos hoy, personas que te expliquen y que me expliquen, y que nosotros sepamos explicar después esa palabra del Señor. Luego el Señor instruye, es cierto, pero para que creamos es necesario, muchas veces necesitamos un signo, como lo pedía Jonás, como lo pedían los judíos. Pero entonces nosotros necesitamos ese signo, y el Señor nos da el signo de su transfiguración y nos envía a que nosotros mostremos la gloria de Dios. Es precisamente esta la invitación que yo quiero darles hoy a todos ustedes, a que vayan, a que anuncien a Cristo. A partir de la lectura es como lo que del Evangelio es como lo que nosotros necesitamos, anunciar a ese Cristo que ha dado su vida por ti y que ha dado su vida por mí. Suerte.